Hola, susurradores del astral. Gracias por estar aquí. El tema que he elegido para hoy de Biblioteca de Pléyades es 10 grandes civilizaciones con tecnología avanzada, por David Hatcher Childress. Sitio web UFO Evidence. Traducción Adela Kaufman. Al igual que un Indiana Jones de la vida real, el arqueólogo rebelde David Hatcher Childress ha emprendido muchos viajes increíbles a algunos de los lugares más antiguos y remotos de la Tierra. Escribiendo prolíficamente sobre ciudades perdidas y antiguas civilizaciones, ha producido no menos de 6 largos libros. La serie de Ciudades Perdidas, que relatan las glorias vagamente recordadas de lugares oscuros, desde el desierto de Gobi a Pumapanku, en Bolivia, desde Mohenjo-Daro a Baalbek. Hablamos con él poco antes de despegar para Nueva Guinea, en otra expedición arqueológica, y le preguntamos si estaría dispuesto a escribir una exclusiva para Atlántida Rising sobre las 10 principales civilizaciones antiguas con tecnologías avanzadas. Estuvo de acuerdo en cavar a través de sus archivos y darnos una historia. Primera, Antigua Mu o Lemuria. De acuerdo con diversas fuentes esotéricas, la primera civilización surgió hace 78.000 años en el continente gigante conocido como Mu o Lemuria y duró unos asombrosos 52.000 años. A veces se dice que se han sido destruidas por terremotos generados por un cambio de polos que se produjeron hace unos 26.000 años, aproximadamente 24.000 antes de Cristo. Mientras que supuestamente Mu no alcanzó una tecnología muy alta como otras civilizaciones posteriores, sin embargo, dijo que alcanzaron una cierta tecnología avanzada, sobre todo en la construcción de edificios megalíticos duraderos que fueron capaces de resistir terremotos. Sin embargo, fue la ciencia del gobierno que a veces dice que fue el mayor logro de Mu. Supuestamente había una sola lengua y un solo gobierno. La educación es la clave del éxito del imperio, y porque cada ciudadano era versado en las leyes del universo y les fue dada una sólida formación en una profesión o oficio, resultó en una magnífica prosperidad. La educación de un niño era obligatoria hasta los 21 años, con el fin de que fuera elegible para asistir a la escuela de la ciudadanía. Este periodo de formación se prolonga durante 7 años, de modo que la edad más temprana a la que una persona puede convertirse en un ciudadano de imperio era 28. 2. La antigua Atlántida. Se dice que cuando el continente de Mu se hundió, los océanos del mundo bajaron drásticamente a medida que el agua se precipitó en la cuenca del Pacífico,
recién formada. Las islas relativamente pequeñas que habían existido en el Atlántico durante la época de la civilización de Lemuria fueron dejadas en la estacada por el proceso del océano. La tierra recién emergida se unió al archipiélago Poseid del océano Atlántico para formar un pequeño continente. Este continente se llama Atlántida por los historiadores de hoy, aunque su verdadero nombre fue Poseid. Se cree que Atlántida llevó a la tecnología a etapas muy avanzadas, mucho más allá de lo que existe en nuestro planeta hoy. En el libro Un habitante en dos planetas, primero dictado en 1884 por Philos tibetano a un joven californiano llamado Frederick Spencer Oliver, así como en la secuela de 1940, Regresa un habitante de dos planetas. Hay una mención de este tipo de invenciones y dispositivos como aparatos de aire acondicionado para superar los vapores mortales y potencialmente peligrosos, lámparas de cilindros sin aire, tubos de cristal iluminados por las fuerzas laterales de la noche, rifles eléctricos, armas que emplean electricidad como fuerza propulsora. Las armas de rieles son similares y un muy nuevo invento: transporte monorriel, generadores de agua, un instrumento para la condensación de agua de la atmósfera, y la Vailx, una nave aérea gobernada por fuerzas de levitación y de repulsión. El clarividente Edgar Cayce, en una lectura, habló de la utilización de aviones y de cristales o piedras de fuego utilizadas para energías y aplicaciones relacionadas. También habla de la mala utilización de la energía y las advertencias de la destrucción que viene. 3. El imperio Rama de la India. Afortunadamente, los antiguos libros del imperio Rama de la India se han conservado, a diferencia de los de China, Egipto, América Central y Perú. Muchas de estas naciones antiguas están ahora en páramos desérticos, tragados por la espesa selva o literalmente en el fondo de algún océano. Sin embargo, la India, a pesar de la devastación de las guerras e invasiones, logró mantener una gran parte de su historia antigua. Durante mucho tiempo no se creía que la civilización de la India datara de mucho antes que alrededor de 500 a.C., unos 200 años antes de la invasión de Alejandro Magno al subcontinente. En el siglo pasado, sin embargo, las extremadamente sofisticadas ciudades de Mohenjo-Daro, Montículo de los Muertos, y Harappa han sido descubiertas en el Valle del Indo de la actual Pakistán. Los descubrimientos de estas ciudades obligaron a los arqueólogos a empujar las fechas del origen de la civilización india, a remontarse hacia atrás miles de años. Una maravilla para los investigadores de hoy en día. Las ciudades estaban muy desarrolladas y llevó a los principales arqueólogos a creer que fueron concebidos como un todo antes de ser construidos. Un temprano ejemplo notable de la planificación de la ciudad.
Aún más notable es que el sistema de tuberías de aguas residuales a lo largo de la gran ciudad es superior al que se encuentra en Pakistán, la India y la mayoría de los países asiáticos en la actualidad. Cuatro. Civilización osiriana del Mediterráneo. Se dice que en la época de Atlántida y Rama, el Mediterráneo era un valle grande y fértil. Esta antigua civilización, que data de antes de la dinastía de Egipto, era conocida como la Osiris civilización osiriana. El río Nilo salió de África, como lo hace hoy, y era llamado río Styx. Sin embargo, en lugar de desembocar en el mar Mediterráneo, en el delta del Nilo, en el norte de Egipto, continuó hacia el valle y luego se volvió hacia el oeste, a fluir en la parte más profunda del valle del Mediterráneo, donde se creó un gran lago y luego fluyó entre Malta y Sicilia y el sur de Cerdeña, en el Atlántico en Gibraltar, las columnas de Hércules. Cuando la Atlántida fue destruida en un cataclismo catastrófico en el Atlántico, hundió lentamente la cuenca mediterránea, destruyendo las grandes ciudades osirianas, forzándolos a trasladarse a tierras más altas. Esta teoría ayuda a explicar los extraños restos megalíticos encontrados en todo el Mediterráneo. Es un hecho arqueológico que hay más de 200 ciudades conocidas hundidas en el Mediterráneo. La civilización egipcia, junto a la minoica y la micénica en Creta y Grecia, son, en teoría, los restos de esta gran cultura antigua. La civilización construyó grandes estructuras megalíticas a prueba de terremotos y tenían electricidad y otras comodidades comunes durante la época de la Atlántida. Al igual que la Atlántida y Rama tenían aeronaves y otros medios de transporte, a menudo de naturaleza eléctrica. Los rieles de misteriosos carros de Malt que van sobre los acantilados y bajo el agua, bien pudieran ser parte de una antigua línea de tranvía osiriana, posiblemente llevando piedras extraídas hacia las ciudades que ahora están sumergidas. Probablemente el mejor ejemplo de la alta tecnología de los osirianos es la increíble plataforma encontrada en Baalbek, Líbano. La plataforma principal está compuesta de las rocas labradas más grandes del mundo, los famosos sillares de Baalbek. Algunas de las piedras individuales son de 82 pies de largo y 15 metros de espesor. Se estima que pesan entre 1.200 y 1.500 toneladas cada una. Cinco. Civilización Uiger del desierto de Gobi. Se dice que muchas ciudades antiguas han existido en el tiempo de la Atlántida y Rama en la civilización Uiger del desierto de Gobi. Aunque Gobi es ahora un desierto lamido de tierra reseca, estas ciudades eran puertos marítimos. Edgar Cayce dijo una vez que serían descubiertos elevadores en una ciudad perdida en el desierto de Gobi. Y si bien esto no ha sucedido todavía, no está fuera de la cuestión. Se dice que los vimanas y otros dispositivos avanzados estados en uso en la ciudad de Uiger
y el famoso explorador ruso Nikolás Roerich dijo haber visto un disco volador sobre el norte del Tíbet en la década de 1930. Tal vez la nave era un antiguo Vimana viniendo de una ciudad aún activa, utilizando la tecnología Uyghur que existe en el norte del Tíbet o el desierto de Gobi. De manera significativa se afirma que los ancianos de Lemuria, conocida como 13ª escuela, trasladó su sede antes del cataclismo a la meseta deshabitada de Asia Central, a la que ahora llamamos el Tíbet. Aquí, supuestamente, estableció una biblioteca y la escuela conocida como la Gran Hermandad Blanca. Por ejemplo, el gran filósofo chino Lao Tzu, nacido en el año 604 a.C., hablaba con frecuencia de los antiguos maestros y su profunda sabiduría. Él escribió el famoso libro Tao Te Ching, probablemente el libro más popular jamás escrito en chino. Cuando por fin salió de China cerca del final de su larga vida, él viajó hacia el oeste a la legendaria tierra de Jiwangmu. Según los antiguos chinos, esta era la sede de los antiguos. ¿Podría esta haber sido la Gran Hermandad Blanca y la escuela 13ª de Mu? 6. Tiahuanaco. Al igual que en Mu y en la Atlántida, la construcción en América del Sur fue en la escala megalítica con técnicas de construcción poligonales diseñadas para hacer las paredes masivas a prueba de terremotos. Paredes resistentes a los terremotos eran importantes alrededor del anillo de fuego, el antiguo Mu. Casas y edificios comunales fueron construidos con bloques megalíticos de piedra, debido a la alta consideración que la cultura tenía por el bienestar de las generaciones futuras y el valor que ellos pusieron en el crecimiento gradual y sostenible de la comunidad. Las estructuras fueron construidas para durar miles de años. Una casa construida de cemento, madera y paredes de yeso tendría una duración de más o menos 100 años, si se le da mantenimiento. Sea testigo de las construcciones megalíticas de Egipto, Malta, Perú. Estos edificios se mantienen en pie hoy en día. Cusco, la antigua capital de Perú, que probablemente fue construida antes de los incas, todavía está habitada hoy, después de miles de años. De hecho, la mayoría de los edificios del centro de Cusco hoy incorporan paredes que tienen muchos cientos de años de antigüedad, mientras que los edificios más recientes, construidos por los españoles, ya se están desmoronando. Solo unos pocos de cientos de kilómetros al sur de Cusco se encuentran las fantásticas ruinas de Pumapanku, muy alto en el altiplano de Bolivia. Las ruinas de Pumapanku, cerca de 1 milla de las famosas ruinas de Tiahuanaco, son construcciones megalíticas masivas que están tiradas por allí como bloques de construcción de juguete. ¿Qué clase de cataclismo podría haber hecho una cosa así? Este es el tipo de construcción megalítica destinado a durar miles de años. Sin embargo, los bloques de 100 toneladas han sido desgarrados por poderosas fuerzas geológicas. Al parecer, el continente sudamericano fue repentina y violentamente empujado al alza durante algún tipo de cataclismo, muy probablemente un cambio de polos.
Un antiguo canal marítimo se puede ver ahora a 13.000 pies en las montañas de los Andes. Como posibles pruebas para este escenario, muchos fósiles del océano se encuentran cerca del lago Titicaca. El lago está aún habitado por los únicos conocidos caballos de agua dulce. 7. Los mayas. Pirámides mayas son encontradas desde América Central hasta lugares tan lejanos como la isla indonesia de Java. La pirámide de Sukkur, en las laderas del monte Lawu, cerca de Surakarta, en Java Central, es un templo increíble con estelas de piedra y una pirámide escalonada que se correspondería con cualquier otra en las selvas de América Central. La pirámide es, de hecho, prácticamente idéntica a las pirámides encontradas en el antiguo sitio maya de Oaxacatlán, cerca de Tikal. Los antiguos mayas eran brillantes astrónomos y matemáticos cuyas tempranas ciudades vivían en armonía con la tierra agraria. Construyeron canales y ciudades, jardines hidropónicos en toda la antigua península de Yucatán. Algunos de los glifos mayas eran supuestamente dispositivos tipo radiónico de control de insectos que emite una vibración etérica del parásito en cuestión. Edgar Cayce menciona a los mayas y su tecnología en una sola lectura, que es la siguiente. En cuanto a la descripción del modo de construcción de la piedra, nos encontramos con que era un gran vaso cilíndrico, como sería llamado hoy en día, cortado con facetas, de tal forma que la piedra angular, en la parte superior de ella, centralizaba el poder o la fuerza que se concentraba en el extremo del cilindro y el propio coronamiento. Como indicado, los registros en cuanto a las mismas formas de construir están en 3 lugares en la Tierra, tal como está hoy. En la parte hundida de la Atlántida o Poseidón, donde una parte de los templos todavía pueden ser descubiertos bajo el fango de eras de agua de mar, cerca de lo que se conoce como Bimini, en las costas de Florida. En segundo lugar, en los registros del templo que estaban en Egipto, donde la entidad actuó más adelante en corporación con otros hacia la preservación de los registros que vinieron de la tierra, en donde estos habían sido mantenidos. También, en tercer lugar, en registros que fueron llevados a lo que hoy es Yucatán, en América, donde estas piedras, sobre las que se sabe tan poco, están ahora habiendo sido descubiertas durante los últimos meses. Se cree que el antiguo salón de registros reside en algún lugar de la región maya, probablemente por debajo de un complejo piramidal existente, en un sistema de túneles y de cámaras subterráneas. Algunas fuentes dicen que este repositorio de conocimiento antiguo es conservado en cristales de cuarzo, que son una de la calidad excepcional y capaces de almacenar grandes cantidades de información en una manera similar a un CD moderno. 8. Antigua China. La antigua China, conocida como Han China, se dice que ha llegado, al igual que todas las civilizaciones, desde el enorme continente de Mu, del Pacífico. Los antiguos chinos son conocidos por sus carros celestiales, su geomancia y la fabricación de jade que compartían con los mayas.
De hecho, las historias antiguas de los chinos y los mayas parecen indeleblemente ligadas. Los antropólogos hacen un buen caso para una influencia taoísta viniendo a América Central, mostrando los símbolos de la dinastía Shang y motivos, siendo el yin-yang el famoso, pero hay muchos más. Y luego relacionarlos con conocido arte maya y escultura. El jade fue de particular importancia para los chinos Han. Hasta el momento, la fuente del jade chino no ha sido establecida claramente. Gran parte de ella puede haber venido de América Central. Incluso la fuente centroamericana jade es un misterio. Muchas minas antiguas de jade se cree que están aún sin descubrir. Los antropólogos sugieren que viajes chinos a México entre 500 y 300 a.C. puede haber estado relacionados con el comercio taoísta de setas alucinógenas o drogas de longevidad. Los antiguos chinos a menudo se dice que son los originadores de todos los inventos, desde el papel higiénico, detectores de terremotos, papel moneda, cánones, tecnología de cohetes, métodos de impresión y miles de otros artículos inteligentes y de alta tecnología. En 1959, los arqueólogos descubrieron en China hebillas de correa hechas de aluminio hace miles de años. Generalmente, el aluminio es procesado a partir de bauxita con electricidad. 9. La antigua Etiopía e Israel. De estos textos antiguos como la Biblia y el libro etíope Kebra Negast, tenemos cuentos de alta tecnología de la antigua Etiopía e Israel. El templo de Jerusalén se dice que ha sido fundado sobre 3 bloques de piedra gigantescos, similares a los de Babel, en Líbano. Hoy en día, el templo venerado de Salomón y la cúpula musulmana de la mezquita de la Roca existe en este sitio, cuyos cimientos se remontan al parecer a la civilización de Osiris. Al igual que gran parte de la construcción fenicia, más tarde, el edificio en el templo para sostener el Arca de la Alianza y los templos en Etiopía son las últimas de las construcciones megalíticas de piedra. El masivo monte del templo, construido por el rey Salomón sobre las ruinas del anterior templo megalítico, fue hecho para albergar la antigua reliquia conocida como el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se dice que ha sido una caja de generador eléctrico que albergaba varios objetos sagrados, incluyendo una estatua de oro macizo de culturas anteriores que es llamada Santísimo. Esta caja y la estatua de oro se dice que fueron retirados de la cámara del rey en la Gran Pirámide en Egipto por Moisés durante el periodo del Éxodo. Muchos estudiosos creen que el Arca de la Alianza, así como otros artefactos antiguos, eran en realidad dispositivos eléctricos, algunos de los cuales eran venerados como oráculos en los templos. La Biblia relata cómo ciertas personas no autorizadas podrían tocar el arca y ser electrocutadas. 10. El reino solar Aroi del Pacífico. El último de mi lista de las civilizaciones antiguas es el de prácticamente desconocida antigua de la cultura del reino del sol, Aroi del Pacífico. Si bien el llamado continente perdido de Mu
se hundió hace más de 24.000 años en un cambio de polos. El Pacífico fue posteriormente repoblado por una mezcla racial de todas las civilizaciones provenientes de Rama, China, África y las Américas. Las extrañas columnas de cuentos se pueden encontrar en la parte del sur de Nueva Caledonia y en las islas de Pinos. Los polinesios de Nueva Zelanda, Isla de Pascua, Hawái y Haití, todos creen que sus antepasados tenían la capacidad del vuelo y viajarían a través del aire de isla en isla. Era este vuelo del Air Atlántida que se detuvo en Malta, Baalbek y Rama, destinado al terremoto, pero popular centro de convenciones en la isla de Pascua. Bueno, si has llegado hasta aquí, gracias. Adiós.